Estimados oyentes, es un privilegio poder saludarles en este momento especial. Bienvenidos al estudio de la Santa Palabra de nuestro Dios. Más que un sermón, es un estudio bíblico sobre los diezmos. Es el número 3 de estas enseñanzas o estudios bíblicos sobre los diezmos. En esta ocasión vamos a hablar de los diezmos en el Nuevo Testamento. La pregunta en el mundo cristiano sigue siendo una necesidad de buscar una respuesta correcta. ¿Está vigente el diezmo para los cristianos en el siglo XXI? ¿Debemos darlo como lo especifica la ley del diezmo dada en el Sinaí para Israel? Algunos dicen que es mandato de Dios y hay que darlo así como dice la ley del diezmo en el Sinaí, como está escrito en el libro de Levítico, de Números y de Deuteronomio. Otros cristianos piensan que es un robo, pero realmente, ¿qué dice la santa palabra de nuestro Dios para nosotros los cristianos en el siglo XXI? Así que vamos a invocar el santo nombre de nuestro Dios. Padre nuestro que está en el cielo, le damos gracias en esta hora, porque muchas son su misericordia, mucho es su bondad. Padre querido, por favor diríjanos en el estudio de su palabra, que solo ella nos ilumine. Bendiga a su pueblo. Se lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Leo en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 42. Mas ay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda, y de toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto que debías haber practicado, sin descuidar lo otro. En Lucas 18 tenemos otra lectura. En el versículo 11 y 12 se habla de un fariseo. Y aquí dice, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores o injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Ah, qué increíble este relato. El primero que leímos en el libro de Lucas, los fariseos. Eran líderes religiosos en los días de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos eran maestros, teólogos diríamos ahora, maestros para el pueblo de Dios. Y no eran infieles, porque aquí está diciendo el Señor, aún en el ay que el Señor les da, ay de vosotros escribas y fariseos. ¿Qué les está diciendo? Que pagáis el diezmo de todo. Así que en eso estaban bien los fariseos. Y el Señor reconoce que estaban bien. Porque daban hasta de las hortalizas que tenían tal vez en sus casas, ahí en el patio de su casa. De todo, hasta la mínima planta, la más pequeña, cumplía con el diezmo establecido por el Señor en el monte del Sinaí. Pero tenía un grave problema en el capítulo 11 de Lucas se describe que tenían que haber practicado la ley del diezmo sin descuidar ¿qué? La justicia y el amor de Dios. Y es lo que no practicaban. El Señor Jesús les está diciendo que el mandamiento del diezmo ahí estaban bien. Diezmar era importante porque permitía a los sacerdotes y a los levitas realizar su ministerio. Pero los fariseos tenían que dedicarse también a la justicia y al amor.
que era mucho más importante que dar los diezmos, porque de lo contrario el Señor no hubiese lanzado ayes sobre ellos. ¿Por qué? Porque la justicia y el amor es para siempre. La ley del diezmo iba a durar hasta que durara el ministerio de los levitas y de los sacerdotes. Diríamos que la ley del diezmo era provisional, necesaria para un tiempo limitado. Y diezmar era correcto de acuerdo a un plan y propósito de Dios mientras durara el templo, el ministerio sacerdotal y el ministerio levítico. Pero practicar la justicia y el amor de Dios es para siempre. La misericordia a los pobres está enfatizado también aún en la ley del diezmo. La fidelidad a los semejantes. Lamentablemente los escribas y fariseos no practicaban el amor y la justicia. Y aquí vemos en el segundo relato en el libro de Lucas capítulo 18 a un fariseo que él se sentía digno delante de Dios. No soy como estos pecadores, publicanos. Yo, Señor, sí cumplo contigo, te doy todo el diezmo de lo que gano y ayuno 2 veces por semana. Quiere decir que este judío, este fariseo iba más allá de lo que Dios pedía. No hay en la Biblia una ley sobre el ayuno de que había que ayunar 2 veces por semana. Eso era algo extra, era una milla extra que el fariseo estaba haciendo. La única ocasión que el pueblo de Israel debería ayunar era en el día de la expiación, pero era una vez al año, en el 7º mes, en el día 10, según Levítico. Así que era una vez al año, era el único día de ayuno, pero este iba más allá. Él ayunaba 2 veces. El Señor fue claro en la ley del diezmo. Solo pedía el Señor diezmo del producto de la tierra. ¿Qué? ¿De qué producto? Del campo. Y en otras palabras, si era ganadero, bueno, pues el ganado se alimentaba del pasto de la tierra. Entonces, ya fuera producto del campo o del ganado, el diezmo. Ganado o producto del campo. Eso era. Pero este fariseo iba más allá. Porque no solo daba diezmo de la tierra y del ganado, sino de cualquier trabajo. Así que iba más allá. Por eso se consideraba muy digno delante de Dios. Él no vino a buscar perdón, Señor. Yo hago más de lo que me has mandado a hacer. Una milla más, así que, pues, gracias, pero estoy adelante. Bueno, pero el Señor reprueba a los escribas y fariseos y reprueba a este fariseo. Amigos, estos son los relatos en el Nuevo Testamento. Miren, no encontramos en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo que fuera de los agricultores y ganaderos el Señor pidiera diezmos. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento para Judá, para Israel, el Señor nunca le pidió diezmos al carpintero, nunca le pidió diezmos al pescador, nunca le pidió diezmos al comerciante o a cualquier otra actividad u oficio. El diezmo debería ser pagado solo por los judíos o israelitas que recibieron herencia de la tierra. Solo por ellos. Consistía solo en comida, ya sea de ganado o de productos de la tierra, para los levitas. Y los levitas a su vez le daban el diezmo a los sacerdotes. Ellos se quedaban con el 90% de lo que recibían y el 10% era para los sacerdotes. Los levitas se quedaban con el 90% de los diezmos que recibían de sus hermanos. Ahora,
Clarificado esto, ¿qué más nos dice el Nuevo Testamento sobre los diezmos y sobre las prácticas de los escribas y fariseos? Vamos a leer en Mateo capítulo 23. ¿Por qué el Señor los amonesta que no habían practicado el amor y la misericordia? Miren, en Mateo 23, capítulo 16, capítulo 23, versículo 16. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, no es nada para el que jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. En Marcos capítulo 12, versículo 40, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Hay un reclamo de parte del Señor a los escribas y fariseos, porque sí cumplían bien con la ley del diezmo. Pero aquí dice que el Señor, que el mandamiento del diezmo, la ley del diezmo para ellos era importante, pero no es lo más importante, no es de más peso. Así lo dice a la letra, por lo menos en esta versión de la Biblia. Aquí dice que los preceptos de más peso es la justicia, la misericordia y la fidelidad. 3 cosas. Y eso no lo practicaban los escribas y fariseos. Eran guías de ciegos. Vamos a observar algo para entender por qué el Señor les dijo estas palabras. Miren, estos líderes religiosos en la época de nuestro Señor Jesús habían corrompido los mandamientos del Señor. Por ejemplo, convencían a las viudas y a los pobres de entregar la administración de su propiedad a ellos como guardianes y se aprovechaban de este arreglo para defraudarles. Entonces, para evitar que sospecharan de su conducta perversa, dedicaban largas oraciones. Esas largas oraciones podían durar hasta 3 horas, incluyendo un tiempo para meditar, una falsa apariencia de piedad, pero su motivo era el dinero, quitarle hasta el último peso a la gente que tenía menos. Así que es terrible mantenernos alejados de Cristo, pero es peor mantener a los demás lejos de Él. Qué terrible obra de estos escribas y fariseos. Sin embargo, no es novedad que la apariencia y la forma de piedad se use como un manto para mayores pecados. Esa forma de piedad es hipócrita y es considerado por el Señor como una doble iniquidad. Amigos, amigas, estos escribas y fariseos estaban muy ocupados en ganar almas para su partido, pero era para su partido, para su comunidad. No eran almas para la gloria de Dios, ni eran un bien para esas almas, sino le traían a esas pobres almas sufrimiento y tristeza. Le quitaban aún lo poco que tenían en el nombre de Dios.
en el nombre de sus mandatos. Qué terrible obra de los escribas y fariseos. Era allí los ayes del Señor a ellos. El Señor lloró lágrimas por los escribas y fariseos y los amonestó con lágrimas. Y a lo último les hizo un llamado más firme, más enfático, con más fuerza, cuando declara estos ayes sobre ellos. Amigos, la corrupción dentro del mundo religioso estaba en los días de nuestro Señor Jesús. No es nuevo esta corrupción. ¡Qué terrible! Ellos habían sido puestos por líderes y los sacerdotes y los levitas para que ministraran, pero habían vuelto un negocio todo eso. El Antiguo Testamento y especialmente nuestro Señor Jesús ya en el Nuevo explica los evangelios, el por qué el Señor corrió 2 veces a los mercaderes del templo. Porque los sacerdotes hacían negocio con las ofrendas del Señor. 2 veces corrió a estos mercaderes, una al comienzo de su ministerio y otra al final. El Señor le dijo a estos mercaderes, y para que lo oyeran sus patrones, los sacerdotes, que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Este es un mensaje fuerte para los líderes religiosos, que puedan pedir contribuciones en el nombre del Señor y para la gloria de su nombre. Pero lamentablemente muchas de estas contribuciones que piden los líderes religiosos no es para la gloria de Dios. Es para que los líderes lo ocupen. Es para que los líderes realmente de muchas organizaciones religiosas vivan bien. Y eso no hace una excepción a la nuestra. También, lamentablemente, hay muchas prácticas de abuso de líderes religiosos, por supuesto en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que no voy a mencionar a ninguno en particular, pero hay demasiada evidencia de terribles prácticas por las administraciones que manejan el dinero de diezmos y de ofrendas que reciben los líderes religiosos, inclusive de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y sin exceptuar a ninguna. Por supuesto, no es en especial la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino de todas las congregaciones y denominaciones cristianas. Un llamado terrible que el Señor hace. Esos ayes les pueden alcanzar a los líderes religiosos y hablan en el nombre de Dios, y el Señor los ha enviado a hablar en su nombre. Así que, amigos, aquí en el Nuevo Testamento habla del diezmo, habla de la ley del diezmo para los judíos. Van a decir, bueno, es que el Señor lo dijo aquí en Mateo, lo dijo aquí en el libro de Lucas, que aún en sus días recibían diezmos los sacerdotes y los levitas. Sí, porque todavía estaba el templo. Pero nuestro Señor Jesús nunca recibió diezmos y ofrendas, ninguno de los apóstoles. ¿Ves lo que vamos a hablar ahora? Ya en el Nuevo Testamento con la Iglesia Apostólica. No hay registros bíblicos. Surge la siguiente pregunta: ¿la Iglesia Apostólica cobró diezmos? No hay registros bíblicos ni históricos de que la Iglesia Apostólica haya cobrado o recibido diezmos o los haya exigido. No hay, por lo menos en los primeros 3 siglos de la Iglesia cristiana. Además, ¿por qué no recibió la Iglesia Apostólica diezmos? Por la siguiente razón: ninguno de los apóstoles era sacerdote o por lo menos levita. Allí había pescadores, había cobradores de tributos, había diversos otros oficios que la Biblia no menciona. El apóstol Pablo no fue de la tribu de Leví, era de la tribu de Benjamín. Era un fariseo, pero de la tribu de Benjamín, así que no recibía diezmos.
Los diezmos en Israel lo cobraron los levitas hasta el año 70, cuando fue destruido el templo. Así que no hay en el Nuevo Testamento registros de que la Iglesia Apostólica haya pedido diezmos. Miren, hay una cita histórica en la cual le voy a dar lectura. En los primeros tiempos de la Iglesia, los apóstoles y demás sacerdotes se mantenían con las ofrendas voluntarias de los fieles, los cuales eran numerosas y en algunas partes no solo sufragaban para el sustento de los ministros y gastos de culto, sino que excedían y sobraban para los pobres. No está muy claro a partir de qué hito se haya impuesto al pueblo cristiano el precepto de pagar diezmos. En los primeros 3 siglos en los que hubo persecuciones a la iglesia, no se consta de que se haya introducido la costumbre de pagar décimas, ni estaban registradas en las rentas eclesiásticas. Una vez cesada la persecución en los siglos IV y V, se encuentran algunas declamaciones de papas exhortando a los pueblos cristianos a efectuar la regalía en moneda. Esta es una cita histórica. No hay ningún registro de que la Iglesia Apostólica haya cobrado o haya recibido diezmos. ¿Qué piensa hoy actualmente la Iglesia Católica, que es la iglesia cristiana más antigua, sobre los diezmos? Voy a leer un texto de Cristiano en Construcción. Dice así: en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, décima parte, como medio para sostener económicamente a los ministros de culto. Lo importante es que el ministro, apóstol, predicador, etcétera, pueda vivir honestamente sin apremios de tipo económico. Y hay unas citas de Mateo y Corintios, ahí está el principio. Y sigue diciendo la cita: y para las demás necesidades de la iglesia se hace hincapié en el espíritu de solidaridad. Algunos hasta llegan a vender sus bienes y propiedades para socorrer las necesidades de los hermanos. Hechos 2, 44 y 45. Cuando en la Iglesia Católica se utiliza la palabra diezmo, no se le da el sentido bíblico original de décima parte, sino que se entiende como una aportación de los feligreses para hacer frente a las necesidades económicas de toda la comunidad eclesial. Esto es lo que piensa la Iglesia Católica actualmente acerca del diezmo. Surge entonces otra pregunta: ¿qué hacía la Iglesia cristiana con las ofrendas? La Iglesia Apostólica, ¿para qué lo ocupaba? Vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez del corazón. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas los vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban al pie de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. ¿Qué vemos aquí? Una comunidad de creyentes que está dando todo lo que tiene. Estas contribuciones u ofrendas no eran exclusivas para los apóstoles. No,
Era para toda la comunidad de creyentes, de acuerdo a cada uno según su necesidad. No había necesitados en esta comunidad de cristianos. Así comenzó la iglesia apostólica. No había un necesitado. Era una iglesia con énfasis social. Ahora, hablemos años más tarde, en los días de la iglesia de los gentiles, ya cuando los gentiles habían entrado a la iglesia apostólica, habían aceptado. Y hablamos en el libro de Romanos, en el capítulo 15, y aproximadamente estamos hablando del año 58 después de Cristo. Habían pasado ya más de 20 años desde el comienzo de la iglesia apostólica, año 58. El apóstol Pablo dice aquí en Romanos capítulo 15, versículo 25 y 26, ahora voy a Jerusalén para el servicio a los santos, pues Macedonia y Acaya hayan tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Una colecta, una participación, en el griego se dice que es una koinonía, un beneficio, una ayuda, una contribución. Así le llamó el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos. En el libro Primera de Corintios, capítulo 16, versículo de 1 al 4, dice, en cuanto a las ofrendas para los santos, haced también vosotros como instruí a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recoja entonces ofrenda. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado, para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que también yo vaya, irán conmigo. Aquí el apóstol Pablo está pidiendo que las iglesias de los gentiles de Galacia, ahora de Corinto, aparten una ofrenda cada primer día de la semana. No es que se reunían, sino en su casa apartaran esa ofrenda. ¿Para qué? Bueno, era para la manutención de apóstoles, de diáconos, de ministros. Vamos a ver. Primero de Corintios 16:1, del idioma griego se dice que es una logeía. ¿Qué significa eso? Bueno, se traduce al español como colecta. Era una colecta, un donativo para la iglesia de Jerusalén. Así que había gran necesidad en la iglesia, en los santos de Jerusalén. Posiblemente estaban pasando por una hambruna de todas las iglesias gentiles. Así que todas participan, inclusive aquí se habla en 2 Corintios capítulo 8 de las iglesias de Galacia que pasaban aflicción, pasaban pruebas, tenían necesidad, pero dieron para los santos de Jerusalén. Dieron más allá de sus posibilidades. ¡Qué increíble! Eso es lo que describe el 2 de Corintios capítulo 8. Bueno, finalmente no sabemos cuánto tiempo pasó, pero esta generosa ofrenda se juntó. Y cada iglesia designó un representante para llevar a cabo el viaje con el apóstol Pablo. Y eso dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 19 al 21. Sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. ¡Qué increíble! Aquí está un principio. Hoy, para los líderes religiosos del siglo XXI,
El apóstol Pablo no niega de que el obrero, de que el ministro, de que el apóstol, de que el diácono, de que el anciano puedan recibir un salario digno para su manutención. Pero en especial esta ofrenda no era para eso, sino para los santos, para los necesitados de Jerusalén. Y el apóstol Pablo aquí dice en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, un principio sobre envases a dar ofrendas. Dice aquí, por inspiración, que cada uno dé como se propuso en su corazón, no de mala gana, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. En base a este principio, las iglesias dieron para los santos de Jerusalén. Amigos, la iglesia apostólica mantenía a sus ministros, mantenía a sus apóstoles, mantenía a sus diáconos, a sus ancianos, obispos, presbíteros, pero sobre todo cuidaba las necesidades de sus miembros, donde quiera que se encontraran. Eran iglesias solidarias. Nadie se quedaba sin hacer nada. Si hermanos de cualquier otra región pasaban necesidad, las iglesias, estaban dispuestos a socorrer, bajo el principio de que Dios ama al dador alegre. Hasta aquí, amigos, amigas, no hemos encontrado que la iglesia apostólica haya pedido diezmos para su cuerpo eclesiástico. No existe hasta aquí. Inclusive el apóstol Pablo era un apóstol del sostén propio, aunque no niega que los demás recibiesen un salario o ayuda de las congregaciones o de las iglesias donde ministraran. Hasta allí está clarificado. Pero entonces, ¿pueden las iglesias cristianas en pleno siglo XXI pedir los diezmos? Pueden hacerlo por principio, no por ley. ¿Por qué? Porque el mandamiento o ley del diezmo fue dado por el Señor en el monte del Sinaí para las tribus de Israel, los que iban a recibir herencia, y para el servicio o ministerio de los levitas y sacerdotes, y que tuvo su vigencia, como lo dice la ley del diezmo en el libro de Levítico, en el libro de Números y Deuteronomio, hasta el año 70, cuando se destruyó el templo. Hasta allí llegó el servicio del templo y el servicio de sacerdotes y levitas del antiguo pueblo de Israel. Hasta allí solamente podemos mencionar que en el pleno siglo XXI las iglesias cristianas tienen derecho a recibir contribuciones de sus miembros para pagarle a sus ministros, a sus ancianos, a sus diáconos. El principio es este: Dios ama al dador alegre, que nadie dé de mala gana o por obligación. Y eso incluye a los diezmantes en las iglesias cristianas del siglo XXI. Eso quiere decir que los líderes religiosos no están autorizados por el Señor para aterrorizar a sus miembros, para decirle que aquel que no diezme va a recibir maldición, la maldición de Malaquías. Esa no es la voluntad del Señor. Esas maldiciones y bendiciones que menciona Malaquías están prometidas para el pueblo de Israel literal en Deuteronomio 28, pero no es para el pueblo cristiano de esta época, ni el pueblo cristiano de la era apostólica. No, es para los israelitas del antiguo pacto. Ahora, ningún líder religioso puede amedrentar de que Dios le va a retirar las bendiciones, de que está defraudando a Dios si no da el 10% de sus entradas o de sus utilidades o de su sueldo o de lo que reciba. No es así. Sería engañar al pueblo. Dios ama solamente al dador alegre. Dios ama al de corazón dadivoso. Así que bajo este principio se debe dar.
no bajo amenaza, ni tampoco se puede medir la fidelidad espiritual por aquellos líderes religiosos que dicen que si eres fiel devolviendo el diezmo, entonces eres fiel en todo, en lo espiritual, en todo. En otras palabras, ya estás del otro lado. El diezmante que da meticulosamente cada centavo, cada peso de sus entradas, es un fiel hijo de Dios. Como vimos en este estudio, las contribuciones que daban los fariseos, los escribas, no, aún inclusive para ellos era la ley del diezmo, no era de mayor peso en la ley. La justicia y la misericordia estaban por encima. Así que era de menor importancia la ley del diezmo. No quiere decir que no se cumpliera para ellos. Así que tampoco hoy un grupo de líderes religiosos puede decir y puede medir la fidelidad a Dios por la manera en que se ofrenda, en este caso la manera en que se da o no se da el diezmo. No se puede. Eso es ocupar mal las escrituras, es torcer el libro de Malaquías y torcer la palabra de Dios. Amigos, puede ser un mensaje nuevo, inclusive fuerte para el que oye esto por primera vez de la palabra de nuestro Dios. Pero un servidor es su deber de parte de Dios y de parte de su palabra enseñarte solamente lo que está escrito allí. Que el Señor te bendiga en esta hora. Y vamos a pedir su dirección divina. Nos despedimos con esta oración. Padre querido, gracias le damos en esta hora especial, porque nos ha permitido estudiar su santa palabra. Padre, no es para traer confrontación, es para enseñar realmente lo que dice su palabra, que usted nos hable a través de ella, que no sean nuestras palabras, sino palabras que salgan de su santo libro, para bien, para vida eterna de su pueblo, de los amigos, de las amigas. Padre, se lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.